En el vídeo anterior introdujimos los tipos reales, hablamos brevemente sobre su representación y de manera general planteamos las diferentes operaciones que podríamos realizar con los datos de este tipo, de estos tipos, mejor dicho. Vamos ahora con más detalle a hablar acerca de los operadores y expresiones con números reales. Sobre datos reales, sobre los tipos de datos reales, podemos utilizar los operadores tradicionales de matemáticas como la suma, la resta, multiplicación y la división con decimales. Observe que en este caso no procede el uso del operador del cálculo del módulo del cálculo del resto. Todos estos operadores son operadores binarios con notación infija, o sea, necesitan dos operandos y se escriben, los símbolos se escriben entre los datos sobre los que operan. Es muy importante, y debe tenerlo en cuenta siempre, que si cualquiera de los dos operandos es real, el resultado será real. Y esto debe tenerse muy en cuenta cuando los dos operandos son enteros, porque en ese caso si los dos operandos fueran enteros, el resultado sería entero. Por ejemplo, 1 partido por 2, interviene el operador división, los dos operandos son enteros, por lo tanto el resultado será entero. Y el valor del resultado de esta expresión sería 0, y el tipo sería int. 1.0 partido por 2 es una operación en la que intervienen un dato de tipo doble, un literal doble, y un literal entero. Por lo tanto, el resultado no será entero, sino que será doble porque uno de ellos es de tipo doble. Por lo tanto, el resultado será doble y en este caso se calculará el valor, digamos, exacto de la división o la división real, que es 1 partido por 2, 0.5, el tipo doble. Igual podemos decir cuando cuando el segundo operando, en este caso el divisor, es doble y el dividendo es entero. Si los dos son dobles, evidentemente el resultado también será doble. Y en cuanto a otros tipos de otros operadores que podemos utilizar sobre los datos doble, hablamos de operadores que forman parte, en este caso, de la biblioteca matemática, de la que para poder utilizarlo necesitamos hacer include de CMath y a partir de ese momento ya tenemos la posibilidad de utilizar las funciones típicas que utilizamos en nuestro trabajo para resolver problemas matemáticos. Así disponemos de los operadores, las funciones POU para calcular una potencia, cos, coseno, sin, seno, sqrt, raíz cuadrada, tangente, logaritmo, logaritmo en base 10. Todos los anteriores operadores, funciones, son unarios. Significa que simplemente necesitan un operando, perdón, excepto POU, que es un operador binario, pues necesita la base y el exponente. Y en cualquier caso, todos ellos proporcionan como resultado un valor real. Para más detalles, les recomiendo que consulten c++.com y vean cuál es la manera de utilizar todas estas funciones. Un ejemplo que utilizamos también con los datos enteros para el cálculo del valor absoluto. El valor equivalente sería el FABS, que nos devuelve el valor absoluto de un dato real. En este caso, fíjese que FABS tiene tres versiones y admite tanto valores dobles como flotantes como el de long doble, y el resultado que proporciona es exactamente del mismo tipo que recibe. Así pues, igual que ABS era una función sobrecargada, FABS también es una función sobrecargada y se comporta de la misma manera que lo vimos para los tipos enteros. Algunos ejemplos son los que aquí puede encontrar. Tenemos dos variables dobles, una llamada real y otra real. Inicialmente real vale 5.4. Si calculamos el valor absoluto de menos real, el operador menos unario se aplica sobre el valor 5.4, se le cambia el signo y estamos calculando el valor absoluto de menos 5.4. Por lo tanto, aquí lo tenemos correctamente como 5.4. Este valor se asigna a la variable otro real. En cualquier caso,
este valor va a ser sustituido por el resultado de la siguiente instrucción. FABS es una función, ya lo vimos antes, sobrecargada. En esta primera ejecución, real es un dato doble, el valor devuelto es un dato doble. En este caso, el valor que se utiliza para el cálculo de FABS es un valor entero, como puede estar viendo aquí, y aunque lo veremos más adelante, lo que está ocurriendo es que se dice, promocionando este valor entero a su correspondiente valor real. En este caso, el valor entero 5 promociona a 5 a menos 5.0, se calcula su valor absoluto y se guarda en el dato otro real. Este sería el valor asociado. A continuación se calcula la raíz cuadrada de real. Real, recordamos que ahora mismo tiene el valor 5.4. Es un valor doble. El resultado de ese QRT es un dato doble que se copia en otro real y este sería el valor asociado, el valor de la raíz cuadrada. A continuación se calcula la potencia de 4.3 y real. Lo que estamos haciendo es calculando 4.3 elevado a el valor de 5.4, o sea 4.3 elevado a 5.4 y el valor resultante es un valor doble. Observe que POU es un operador binario, aquí tiene el primer operando y el segundo operando. Y se utiliza en notación infija y entre paréntesis se escriben los dos operandos sobre los cuales se aplica. Otras funciones interesantes son las que tienen que ver con por decirlo de alguna forma, la gestión de o el descartar la parte decimal de un número con decimales. Así, CMOS proporciona distintas operaciones como son round para el redondeo al valor más cercano, trunc descarta directamente los decimales sin otra consideración que descartarlos, y floor y ceil que devuelven un valor sin decimales inferior y superior respectivamente. Aquí tiene varios ejemplos. Por ejemplo, en el caso del 5.5 el redondeo nos conduce al 6, en el caso del 2.3 el redondeo nos conduce al 2. Es una operación muy simple de entender. El floor nos devuelve el entero más cercano por debajo, entero en el sentido de un número sin decimales. En este caso es doble, la parte decimal es 0. Y en el 5.5 nos devuelve el 5. El ceil, el entero superior, 3, con el 5 el 6. Y en el caso del truncamiento, observamos que es bastante sencillo, descarta los decimales 2.3, se queda con el 2 y el 5.5 se queda con el 5. Observe los números negativos y tenga en cuenta que el floor y el ceil se comportan como estamos esperando. El floor, recuerde que nos da el valor sin decimales inferior, pero recuerde que estamos en la recta real, por lo tanto el valor inferior al 3.8, al menos 3.8 será el menos 4 y el valor superior será el menos 4. Bueno, perdón, el valor inferior será el menos 4 y el valor superior, de columna, será el menos 3. Son operaciones interesantes que debe tener en cuenta cuando las aplique a problemas concretos. Seguimos. En cuanto a las expresiones que involucran datos de tipos reales, debe considerar, como hicimos anteriormente, que existen reglas de precedencia. Los operadores tienen la misma o siguen la misma regla de importancia que las que vimos en los números enteros. Los paréntesis en primer lugar, las operaciones el menos unario para el cambio de signo a continuación, después las operaciones de producto y a continuación las operaciones de suma. Y evidentemente es conveniente utilizar los paréntesis siempre que sea necesario para evitar problemas de interpretación. ¿Y qué ocurre cuando en una expresión intervienen datos de distinto tipo, datos numéricos de distinto tipo? Bien, pues en esta sección se lo explicamos. En primer lugar, podemos utilizar en la expresión de asignación datos de distinto tipo, izquierda y a derecha. Hay una regla fundamental y la forma de trabajar es evaluar la parte de la derecha y asignar el valor calculado a la parte de la izquierda. Por lo tanto, en la parte derecha tenemos una expresión y esa expresión tiene asociado, ya conocemos, un tipo y un valor. Bien,
¿El tipo de la parte izquierda es diferente al de la parte derecha? Si es que no, o sea, si son iguales, es directo, o sea, la solución es muy sencilla. El valor calculado se asigna directamente al dato de la izquierda. Ahora bien, si los tipos son diferentes, entonces necesariamente hay que hacer una transformación del tipo de la derecha al tipo de la izquierda para poder asignar correctamente el valor. ¿Cómo se realiza esa asignación? Pues vamos a verlo. Esa transformación de la que estamos hablando se conoce como casting. Es una transformación temporal y simplemente debemos tener en cuenta si el resultado del valor de la derecha del revalúe cabe en el evalúe. Si es que sí, no hay ningún problema, se hace una asignación del valor transformado sin más. Y si es que no, tenemos un problema porque resultará imposible guardar el valor calculado en el dato de la izquierda. En ese caso tendremos un problema de indeterminación, tendremos cualquier valor en el dato de la izquierda. Vamos a ver algunas reglas que nos permitirán guiarnos en este proceso. A cualquier dato numérico de un tipo grande se le puede asignar cualquier expresión numérica de un tipo pequeño. Ahí no vamos a tener ningún problema. A cualquier numérico de tipo pequeño se le puede asignar una expresión numérica de tipo grande siempre y cuando el resultado de la expresión esté en el rango permitido del tipo pequeño. Si no, se va a producir un desbordamiento. A un entero se le puede asignar una expresión real y en ese caso se va a perder la parte decimal, o sea, se trunca la expresión real. Teniendo en cuenta estas tres reglas generales, no debería tener problemas en la evaluación de expresiones. Los datos de tipo pequeño siempre se van a transformar al tipo mayor al realizar una expresión. Esa transformación puede ser de forma implícita, pero también se puede realizar de forma explícita por parte del usuario. Vamos a ver cómo. En primer lugar, utilizando la expresión de static cast, tipo de dato, destino y expresión. Eso significa que si tenemos, por ejemplo, los dos datos edat1 y edat2 de tipo entero y la variable media de tipo doble, y queremos guardar en el valor doble el resultado de calcular la media de estos dos valores, debemos considerar que si sumamos 10 más 5 y dividimos por 2, sin más, 10 más 5, 15, dividido por 2 serían 7, sin parte decimal. Por lo tanto, debemos obligar a que uno de los dos números sea real para poder obtener el valor real correcto de esa media. Así que podemos utilizar la expresión static cast double dat1, de forma que el valor 10 se convertirá al 10.5, perdón, al 10.0, se le sumará el 5, que nos dará como resultado 15.0 y al dividirlo por 2 obtendremos 7.5. Y eso ya se podrá guardar en la variable media. Así que esta expresión static cast double lo que hace es convertir el valor entero edat1 a un valor doble y ya podemos operar como ya conocemos. Doble más entero será doble y al dividir un doble entre un entero obtendremos un doble que podremos asignar sin ningún problema al doble. Ese mismo resultado lo podemos hacer utilizando el estilo clásico o antiguo de hacer un casting o una conversión forzada de datos, que consiste simplemente en escribir antes del nombre del dato, entre paréntesis, el nombre del tipo. El resultado es el mismo. La variable edat1 se convierte a doble y ya podemos repetir todo lo que hicimos anteriormente. Puede usted utilizar cualquier forma de conversión, o la versión moderna, por llamarlo así, o la versión clásica para realizar esa conversión forzada de tipo. Y va a funcionar perfectamente. Debería tener en cuenta que a la hora de hacer operaciones entre datos enteros y dobles, debería asegurarse de qué tipos son los datos con los que está operando para evitar perder la parte decimal o para evitar truncamientos no deseados. En los ejercicios que debe realizar, adquirirá la suficiente soltura para aprender cómo debe actuar. Y con esto pues damos por terminados los tipos reales en C++.